Oye, ¿has hecho ya la solicitud? Es que lo sigo pensando, es muy cara. Mira, no. Tienes que terminar tus estudios. No puedes pasarte la vida viviendo a base de curros cutres que no te van a llevar a nada. Pero si es que si me pusiera a trabajar ya, es que... ¡No! No te preocupes por eso. De verdad. Venga, ven aquí. Por cierto... Toma. Hola. Hey. ¿Sabes si es por aquí, por donde...? ¿Dónde hacen el experimento raro? Sí, es aquí. O eso parece. Encantado. Me presentaría, pero como en la carta ponía que nada de nombres. No te preocupes. ¿Vamos para allá? Todavía queda un rato. ¿Y si esperamos a que venga alguien más? Oye, ¿y a ti también te llegó una carta? Sí. ¿Y alguna vez has hecho algo así? ¿O, Hace 3 años, mi hermana pequeña me pidió que la llevase a una escape room de un científico loco. Ahorré y la llevé por su cumpleaños. Y la tía lo resolvía todo como una máquina. Si no llega a haber sido porque estaba allí, seguramente me habría quedado encerrado allí todo el día. ¿Y cuántos años tiene? Pues ahora mismo tendría unos 21 años. Señorita Pandora Ruiz, me complace informarla de que ha sido seleccionada para participar en un experimento sociológico de gran magnitud en una de mis cabañas privadas. Al finalizar, existe la posibilidad de ganar un total de 100.000 euros que fácilmente podrían solucionarle la vida. Si se anima a participar, cuando llegue a la localización, coja el sobre con sus iniciales y entre para que el experimento pueda comenzar. Atentamente, el benefactor. Jugador 3. ¿Somos 3 personas? 4. Y seguramente el resto esté dentro. Buenas. Bueno. Bienvenidos. Soy el benefactor. Les he dejado grabadas todas las indicaciones necesarias para proceder con el experimento. En primer lugar, deberán presentarse con los apodos que se les han asignado. Cuando terminen, reproduzcan la siguiente cinta. Bueno, pues ya que nadie se anima, podríamos hacerlo por orden, ¿no? Vale. Pues al parecer soy el jugador 1. ¿Y qué puedo decir de mí? Me encanta el mundo de la economía y de las inversiones. Y también me gusta mucho viajar y ver mundo. Además,
Cuando me llegó una carta para venir aquí, no pude resistirme a una actividad tan entretenida. Y si ya de paso gano algo de dinero... ¿Desde cuándo 100.000 euros es algo de dinero? A ver, tampoco es que lo necesite mucho, pero nunca viene mal para invertir. Ahora es un buen momento. ¿No te interesaría que te enseñara un poco y así podamos ganar algo de dinero juntos? Espero que esto no dure mucho. Oye, ¿a qué viene eso, tía? Venga, va, haya paz. Tú eres jugadora 2, ¿no? Yo paso, que tire el siguiente. En las normas, el benefactor indica que tenemos que presentarnos todos, ¿no? Vale, a ver qué te parece esto. Mi familia depende de mí, así que sí, vengo por la puta pasta. ¿Contento? Bueno, pues yo soy jugador 3 y en mi tiempo libre me gusta ver pelis, series, jugar videojuegos, lo típico. Entonces, ¿a qué has venido? Resumiéndolo un poco, necesito dinero para cuidar a mis padres y para costearme una operación. ¿Soy el único al que se le hace raro que ofrezcan tanta pasta? ¿Y por qué precisamente a nosotros? No le des muchas vueltas. Supongo que en este tipo de situaciones se busca gente variopinta. Si te sirve de consuelo, yo tampoco tengo ni idea, porque ofrecer tanto dinero... Claro, ahora te parece el premio grande, ¿no? Pues mira, hace un par de años a mí y a un montón de inversores nos invitaron a una isla privada para experimentar con el mercado de valores. Tú no lo entenderías. Al finalizar nos dieron una cantidad de dinero por las molestias. Normalmente la remuneración suele ser simbólica, ya me entiendes. Pero venga ya, ¿100.000 euros para cada uno? ¿O este tío tiene pensado dejarnos aquí bastante rato? O no sé qué es lo que querrá que hagamos. Toca. Pues yo soy jugadora 4. Me gusta la naturaleza, leer. Vivo con mi hermana y pues... no sé, no hay mucho más que decir, lo siento. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir el benefactor. En ese caso me salgo a fumar. Avisarme con lo que sea, ¿vale? Ahora que ya se han presentado, el experimento puede comenzar. En sus sobres viene indicada una cláusula especial e individual que no deben revelar y que deberán cumplir si quieren ganar lo que se les ha prometido a cada uno. Además, frente a ustedes se encuentra una sábana que ya pueden retirar. Esto ya es otra cosa. Ante ustedes deben encontrarse una serie de objetos. El objetivo de esta prueba es muy simple y a la vez constituye su nombre. Alguien debe morir. En cuanto uno de los presentes muera, el juego se acabará. Si ninguno muere antes de que el tiempo termine, todos pierden. Buena suerte. ¿Qué cojones? ¿Qué haces ahí? ¿El qué? ¿La pistola? Ese arma no es de juguete. Conozco al tipo al que le pertenece. Y quiere que nos matemos todos. ¿Qué coño? Chicos, la puerta no se abre. ¡Ayudarme, por favor! Tranquilízate, por favor. Suelta eso. Tranquilo. Si no te voy a disparar. ¿Queréis uno? No creo que sea lo mejor para mí. Llevo 2 años sobrio. No importa. Y para vuestra información, tan solo estaba comprobando el arma. No es de juguete. Y solo tiene una bala. Oye, chicos,
Quizás deberíamos leer las cartas. A ver si averiguamos qué narices está pasando. No me jodas. Esto tiene que ser una puta broma. Oye, eso se acaba de encender. Vale. ¿Y qué hacemos ahora? Yo digo que debemos elegir. Y yo que no. Porque cuando elijamos, ¿qué? Quiero decir, ¿hay algún voluntario para meterle un tiro a alguno de los presentes? O sea, que me estás diciendo que prefieres que muramos todos antes de elegir a alguien y que salgamos el resto con vida. ¿Me estás diciendo eso, no? No, yo lo que estoy diciendo es que no pienso disparar a nadie. Yo tampoco. ¿Y a ti quién coño te pregunta? Cierra la boca, guapa. Mira, o alguien le calla, o no vamos a tener que discutir quién le pega el tiro a quién. Si tienes tantas putas ganas, ¿por qué no eliges a uno de estos, le pegas un tiro y habremos acabado rápido, ¿no crees? ¿Se puede saber qué coño te pasa? Mira, para empezar, jugadora 2 lleva razón. Y yo no voy a matar a nadie. Ya, pero es que la cosa es que yo quiero salir de aquí con vida. Me da igual cómo lo hagamos. Yo no tengo nada en vuestra contra, ¿vale? No lo parece. ¡Mira! Si seguimos perdiendo el tiempo así, vamos a terminar todos muertos. Y por lo que ha dicho el benefactor, eso no significa que nos tengamos que tirar aquí toda la noche. Así que, o elegimos a uno, o morimos todos. Dos. Antes has reconocido la pistola, ¿verdad? ¿Por qué? Hace unos años estuve ingresada en un centro de menores. Esa pistola pertenece a un tipo con el que, bueno, hacía trabajos para ganar dinero, pero esa vida ya la dejé. ¿Y no podría ser él el que ha organizado todo esto? ¿Él? Imposible. Pero quien haya organizado esto ha puesto esa pistola para que yo la reconociera. Entonces debe ser una señal. Y la que debería perder eres tú. ¿Por qué no deberías de ser tú? Mucha gente depende de mí. Si yo desaparezco, se van a la calle. Vaya excusa de mierda. Yo no me lo trago. Tan solo eres un puto egoísta que solo piensa en sí mismo. Si piensas que tu vida tiene más valor que la mía, ¿por qué no me pegas un tiro y ya, eh? ¿O es que acaso no tienes los huevos? ¡Que calles la puta boca! Vale. Tranquila. Mi psicólogo me decía que cuando nos ponemos nerviosos, solo hay que respirar y pensar en el presente. Sí, y el mío del centro de menores me decía que contase hasta 10 antes de liarla. Mira dónde estamos. ¿Quieres que cuente hasta 10? No sé quién coño sabía lo de esta pistola, pero sea quien nos ha cerrado aquí, me ha hecho conciencia. Pero no os conoce tan bien. Me niego a disparar a alguien.
Ya que ninguno de ustedes quiere tomar la iniciativa, me deben la obligación de incentivarles a participar. Esa voz me suena. A mí también. Estoy cansada ya de este jueguecito, tío. ¡Déjame salir ya, joder! ¿Para qué, si se puede saber? ¿Para que vuelva a asesinar a alguien con esa misma pistola, jugadora 2? ¿Hay algo más que quiera confesar a los demás jugadores? ¡Cállate! Jugador 3. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de su hermana. ¿No es así? Jugadora 2. Asesinó a la hermana de jugador 3. ¿Y yo ahora qué? ¿Debería contar hasta 10? ¡Para! Por favor, yo no lo quería hacer. Lo siento. 3. Dame el arma. Oh, ¿podrías dispararla? Y acabaríamos rápido. ¿Eh? Hazlo. Vale. Tenemos que hacer algo. Y rápido. Cuatro. Dame la pistola. Dame la pistola. ¿Qué haces? No tenéis por qué morir. De esta sala no va a salir un nuevo asesino. Tras varios años de estudio sobre los experimentos fallidos de Santiago Genovés y Jonathan Friedman en el hundimiento conductual aplicado en humanos, puedo concluir que mi experimento ha sido todo un éxito. El objetivo del experimento era demostrar los efectos de la densidad en el comportamiento de varios individuos al ser puestos en situaciones que lleven sus principios y necesidades al límite. Es por ello que para esta prueba he utilizado como sujetos a antiguos pacientes de mis sesiones como terapeuta. Se os hará entrega del premio que os fue prometido, en caso de que hayáis cumplido vuestra cláusula. En breve se abrirán las puertas para que pueda marcharse. ¿Y los que no lo hemos cumplido? Bueno, supongo que ya no importa, ¿no?
perfil psicológico y normas especiales de cada uno de los sujetos de prueba. Sujeto 4. Una de mis últimas pacientes en consulta. Tendencias suicidas y depresión. Situación límite a nivel económico. Su cláusula especial: debía suicidarse cuando solo quedase 1 minuto, por lo que gana la remuneración económica que será enviada a su hermana. Jugadora 2 lleva razón, y yo no voy a matar a nadie. De esta sala no va a salir un nuevo asesino. Sujeto 1, por el contrario, fue uno de mis primeros pacientes en consulta. Ególatra y narcisista. Su cláusula especial: debía conseguir que uno de los jugadores matase a otro antes de que terminase el tiempo. Si tienes tantas putas ganas, ¿por qué no eliges a uno de estos, le pegas un tiro y habremos acabado rápido, ¿no crees? Entonces debe ser una señal. Y la que debería perder eres tú. ¿Podrías dispararla? Y acabaríamos rápido. Con el suicidio de jugadora 4, sujeto 1 queda eliminado. Sujeto 2. Fue paciente mía durante su estancia en un centro de menores. Allí es cuando descubrí que había matado a esa chica. No tiene parientes vivos y necesita el dinero para poder huir del país sin dejar huella. Por lo tanto, su cláusula especial era volver a matar antes de que terminase el tiempo. Pero quien haya organizado esto ha puesto esa pistola para que yo la reconociera. Me niego a disparar a alguien. Jugadora 2 queda eliminada. Sujeto 3. Tras la muerte de su hermana, se volvió adicto al juego. Por eso comenzó a venir a mi consulta. Cláusula especial: debía escribir en el interior de un sobre el nombre del jugador que fuera a morir primero. Porque cuando elijamos, ¿qué? Quiero decir, ¿hay algún voluntario para meterle un tiro a alguno de los presentes? ¿Quieres? Ve. Vale. ¿He ganado? Eras tú desde el principio. ¿A quién elegiste? Enhorabuena. Has ganado. Dentro del sobre encontrarán un pequeño incentivo. Si está interesado en participar, lea con atención la información. Atentamente, el benefactor. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Que creo que tu matrícula ya no va a ser un problema.
Sí, he hecho los ejercicios que me mandaste. Yo creo que están teniendo efecto. Es que no puedo parar de pensar que algo malo le ha pasado. Ella no se iría así, sin avisar. No me coge el móvil. Solo me llegan cartas con muchísimo dinero a su nombre. Mucho más del que hemos tenido nunca. Un día antes de desaparecer nos llegó un sobre, una carta, con mucha pasta y había coordenadas y 2 fechas. La primera, el día que desapareció, y la segunda, 2 semanas después. Interesante. ¿Y qué tienes pensado hacer? Necesito saber dónde está mi hermana. Bueno, a nivel personal creo que te vendría bien obtener respuestas sobre el asunto. Y parece que se ha terminado el tiempo por hoy. Ha sido una buena sesión. No te olvides de hacer tus ejercicios. Muchas gracias. No hace falta que las des. Ya sabes que estoy aquí para ayudar.